Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a conectarnos con Pablo Dreisig para seguir hablando de el Anaquel, estantería de libros de filosofía judía. ¿Qué tal? Gracias, Jorge. Sí, hoy vamos a colocar un nuevo libro en nuestra biblioteca imaginaria de libros judíos de pensamiento y filosofía judía. Y en esta ocasión vamos a colocar un libro sobre un tema complejo, inusual, que es el del filosemitismo. Efectivamente, el libro que vamos a colocar en nuestro anaquel lleva por título Philosemitism in History, Filosemitismo en la Historia, un libro editado, curado por los profesores Jonathan Karp de la Universidad de Nueva York en Binghamton y el profesor Adam Sutcliffe del King College London. Decía que es un tema, el del filosemitismo, es un tema singular porque estamos acostumbrados a pasar el rasero por el pensamiento, la historia judía e incluso la historia universal, la historia del pensamiento, a través de la categoría del antisemitismo. Más bien el filosemitismo que podría ser definido como una una inclinación amigable, una simpatía a las personas judías como al acervo, la producción de pensamiento judío, ha sido vista siempre con sospecha y en general no ha sido objeto de un tratamiento ni ha sido utilizada como un operador de lectura. Eh, por varias razones. La primera, porque efectivamente la palabra filosemitismo, como nos recuerdan los autores, los editores del libro, es una palabra contemporánea del acuñamiento de la palabra antisemitismo. Fue creada en el año 1880, ¿no? Como antónimo del antisemitismo por antisemitas declarados y precisamente se constituyó en un término burlón que en general era utilizado por los antisemitas como una denuncia a sus oponentes, a los que llamaban filosemitas. Así casi todos los opositores al antisemitismo del fin del siglo XIX buscaron enérgicamente defenderse de la acusación de filosemitismo, que era un cargo, una imputación, insistiendo en cambio en que consideraban a los judíos de manera neutral, no estaban contaminadas por juicios a favor o en contra de ellos. Es decir, que en general eh, la actitud ha sido la de la normalización de las actitudes hacia los judíos. Por lo tanto, el término, una actitud neutral, por lo tanto, el término filosemitismo siempre fue sospechoso. Repito, porque fue creado contemporáneamente al término antisemitismo. En segundo lugar, porque lo que se pretendía, sobre todo quienes luchaban contra el antisemitismo en el siglo XVIII, en el siglo XVII, en el siglo XX, era normalizar y el dato judío no contara como un dato excepcional, por lo tanto el filosemitismo caía bajo sospecha. De manera que fue un campo desechado en general, ¿no? Se consideraba que detrás de esta idealización de los judíos, que la idealización de los judíos era la otra cara de su rechazo. Sin embargo, eh, la actitud filosemita ha sido una actitud que efectivamente
de manera fáctica se dio en la historia. En este sentido, se trata no solo de explicar las expulsiones y las conversiones forzadas de los judíos, sino también las numerosas ocasiones que los judíos han sido aceptados, han sido solicitados, su producción ha sido valorada, incluso un epifenómeno posterior y conocido es el apoyo no judío, podríamos decir filosemita, a la idea sionista y al Estado de Israel, ¿no? También es una noción que permite correr el eje de las versiones victimizantes, la visión de los judíos como eternamente y esencialmente perseguidos. Esta visión fue tempranamente criticada por un gran historiador judío, Hans Baron, que criticó lo que él denominó en un momento la versión lacrimosa de la historia judía. De modo que, más bien, el filosemitismo, además de poner en valor algunas actitudes no necesariamente filantrópicas ni bien intencionadas, por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica, la preservación de los judíos, la defensa de los judíos en la época de las primeras cruzadas, por ejemplo, el Papa Alejandro II, por ejemplo, San Bernardo de Claraval, estaban motivadas muchas veces porque precisamente los judíos se constituían en un pueblo testigo de Cristo, testigo y por eso debían ser preservados, además de razones claramente económicas muchas veces. De modo que el filosemitismo es un sentimiento de intricada ambivalencia, unifica admiración y desdén desde un punto de vista histórico. El libro rastrea a lo largo de la historia, en primer lugar, son ensayos de varios autores que, como dije, están recopilados por Jonathan Karp y Adam Sutcliffe, y primero toma en el lugar más impensado o inusual, que es en el medioevo, ¿no? Donde uno pensaría que las actitudes antisemitas o la persecución a los judíos habían encontrado su paroxismo. Sin embargo, precisamente las razones que señalamos antes, razones de tipo teológicas como la preservación del pueblo testigo, razones económicas como el abandonar a los judíos a sus funciones de préstamo que los propios cristianos no querían realizar, incluso para promover el comercio, etcétera, etcétera. Y a veces también por auténticas razones hermenéuticas y teológicas de interpretación de los textos y valorización del lugar del pueblo judío en la historia de la salvación. En la Edad Media hay un trabajo muy importante de Robert Chassan que pone en valor las actitudes y revisa la visión unilateral de antisemitismo en la Edad Media. Luego, por supuesto, está la cuestión del filosemitismo en el Renacimiento. Ahí tenemos todo el tema de la cábala cristiana, la influencia de las corrientes místicas en Ficino, en Pico de la Mirandola, en Nicolás de Cusa, y esa especie de sincretismo entre cristianismo y corrientes judías
corrientes judías místicas. También en el mismo periodo, en la temprana modernidad, eh, la reivindicación de ciertas corrientes caraítas, judías, escépticas, el descubrimiento del escepticismo judío, al que Popkin, el historiador Richard Popkin, le dedicó tantos trabajos. Entonces hay la cuestión política, eh, eh, la República Mosaica, es decir, sobre todo en Inglaterra, se comienza a ver desde un punto de vista constitucional, la República Mosaica, el modelo judío legislativo como un modelo a replicar o a imitar. Luego el abad Gregor su defensa de los judíos, eh, también en Francia, durante la modernidad temprana. Y de modo que incluso hay un trabajo muy interesante de Jonathan Karp sobre el filosemitismo en la música negra en Estados Unidos, la pregnancia de, en el modelo cultural de la cultura del jazz, Gershwin, la cultura popular, el jazz, las actitudes filosemitas en la música. Es decir, el texto abre otra perspectiva no tan sesgada por esa visión derogatoria y de pérdida de poder y de impotencia judía a lo largo de la historia, sino por el contrario, sin desmedro de la actitud dual, ambigua, de desdén y admiración se une en este sentimiento filosemita, que siempre está jugando de una manera muy particular también con lo que podríamos llamar, entre comillas, el antisemitismo. De modo que, Jorge, recomendamos esta obra, estos estudios, que son, por otra parte, muy interesantes, se abren a la literatura, al pensamiento, a la antigüedad griega, Hecateo de Abdera en el siglo IV a.C., Marco Barrón en el siglo I, con elogios hacia los judíos, vistos como un pueblo de filósofos. La famosa frase de Teofrasto de que los judíos eran un pueblo de filósofos, la comparación de Moisés con Minos y Licurgo de Esparta como gran legislador. Es decir, todo esto Tácito, todo esto está, los trabajos de Momigliano sobre el lugar de los judíos como un pueblo considerado por los romanos como un pueblo culto. Es decir, bueno, un poco contrabalancear a una tradición histórica que recupera una faz del imaginario y las constelaciones con los que se construyó Occidente en relación a los judíos. Y tampoco me quiero olvidar de las referencias a Nietzsche. Las referencias a Nietzsche que este libro las recoge muy bien como una pieza clave, un ariete de la modernidad, las consideraciones de Nietzsche y su polémica con Wagner en cuanto a los judíos. Bueno, sin duda es un libro que vale la pena leer. Está en una dimensión casi, digamos, singular, ¿no? Porque hemos hablado tantas veces de antisemitismo que dedicar justamente al tema contrario, si es que es contrario del filosemitismo, porque hay también algún chiste por ahí que dice que el filosemitismo es antisemitismo positivo, ¿no? Es alguna broma al respecto. Sí, Jorge, agrego esto nada más. El libro comienza, nuestro libro, Philosemitism in History,
No dije, lo editó Cambridge University Press en el 2011 y lo pueden comprar porque es asequible. Y vale mucho la pena para tener este panorama nuevo. Decía, el libro comienza con un chiste. El libro comienza citando un chiste que uno dice, ¿qué es preferible, el antisemita o el filosemita? La respuesta del antisemita al menos no miente. Pero además de este chiste con el que comienza esta broma, recuerdo que había eh, una, una definición que daba el director de cine Fassbinder, que también en algún momento tuvo sus polémicas sobre sus posiciones al respecto. Él decía que su definición del filosemita era: un filosemita es un antisemita que ama a los judíos. Bueno, con estos pensamientos más allá de la filosofía y del humor, nos despedimos hasta la próxima entrega. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Jorge.